transacción, entonces está dependiendo de otras transacciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una transacción hace rollback, digamos esta transacción que es más vieja, hace rollback, todas estas transacciones rojas que han llegado a leer, y fíjense, esta transacción verde hace rollback, y todas estas transacciones rojas que han leído un área de esta transacción, que ha escrito esta transacción, también tendrían que reiniciarse, ¿no? Porque si no estarían dependiendo de un valor fantasma, ¿no? Habría el problema de dependencia no comprometida. Entonces, esto puede ocasionar un reinicio en cascada, ¿no? Entonces, esta tiene que hacer rollback, la otra también tiene que hacer rollback y la otra también tiene que hacer rollback, ¿ya? Entonces, cuando una transacción se reinicia, si existe una transacción J que ha leído un ítem modificado por esa transacción, entonces esa transacción TJ también se debe reiniciar y lo que genera un reinicio en cascada. Entonces, el problema de esta técnica es que puede haber ese reinicio en cascada. Veamos en qué consiste esto. Si la transacción T hace rollback, cualquier transacción T1 que pudiera haber usado un valor escrito por T, también realiza el rollback. Igualmente, cualquier transacción T2 que pudiera haber usado un valor escrito por T1, debe también realizar un rollback y así sucesivamente, ¿no? Este problema se conoce como rollback en cascada. Entonces, esta transacción verde hace un rollback, pero esta transacción T1 leyó un área que modificó esta otra transacción y escribió a partir de eso. Entonces, como hizo rollback, la transacción T1 también hace rollback. Pero la transacción T2, que también leyó un área modificada por T1, y luego escribió, también tiene que hacer rollback. Y la transacción T3, que también leyó un área que modificó T2, también tendría que hacer rollback, ¿no? Entonces, vendría a ser el defecto, si quieren, el problema de esta técnica, de este rollback en cascada que podría ocurrir, ¿no? Reinicio en cascada. Y bueno, este es el algoritmo que ya habíamos visto, cada uno de los casos. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a hacer... Sí. Acerca de cuando una transacción realiza una lectura, por así decirlo, hay una más vieja que tiene que esperar la joven a que termine la más vieja para que haga comida. A ver, espera. Voy a usar mi pizarra y se está viendo la pizarra, ¿no? Ya, a ver, me vas a decir, voy a escribir aquí el caso. Listo. Tengo una transacción. Ya he escrito X. Ya. Y hay una más joven que ha leído X. ¿Antes o después? Después. No hay ningún problema. Lee nomás. Sí, y si la transacción 2 quisiera hacer commit, tendría que esperar a la transacción, ¿no? Sí. O sea, no puede hacer commit hasta que T1 tenga su commit. Porque si hace rollback la transacción 1, hay el rollback en cascada, ¿no? Ah, sí. Tendría que también hacer T2 el rollback, ¿no? Es lo que ahorita estábamos viendo. Sí. ¿Sí? Perfecto, excelente tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, vamos a ver. Entonces, esto ya hemos visto ayer. Vamos a ver este ejercicio, que es un ejercicio tipo examen. Voy a hacer en la pizarrita para que sea más fácil. Entonces dice analizar el siguiente plan e indicar qué transacciones se reinician y en qué tiempo se decide
reiniciarlas. O sea, no las voy a reiniciar, sino solamente decir esta se tendría que reiniciar, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Voy a hacerlo lo más... Entonces vamos a hacer... son 5 transacciones, creo que nos va a dar... Esto lo voy a mover arriba para que tengamos espacio. Pucha. No me deja mover. Ahora sí, ya. Entonces voy a hacer aquí mi... Este es el tiempo, ¿no? Entonces la transacción 1 empieza en el tiempo 1. T1 empieza en el tiempo 1. Entonces me voy a hacer un dibujito para ubicarme mejor. ¿Ya? Entonces la transacción 1 escribe X. Ya tengo esto. Usaré otro color mejor para que se vea mejor. La transacción 3 empieza en el tiempo 2. Entonces los timestamps de la transacción 1, de la transacción 2, transacción 3 y transacción 4, los vamos a poner acá. Transacción 4. Entonces, el timestamp de la transacción 1 es 1. El timestamp de la transacción 3 es 2. El de la transacción 4 va a ser 3. Y el de la transacción 5 creo que es 12. Ay, transacción 5, perdón. Entonces, transacción 5, 12. Y de la transacción 2 es 4, ¿no? Ya. Entonces, T1 escribe X, T3 escribe Z. Esta es la transacción T3. Escribe Z. Puede, ¿no es cierto? Estoy aplicando mentalmente el algoritmo. La transacción 4 escribe A. T4 puede porque es más joven. Las más jóvenes siempre pueden hacer, ¿no? Ahora la transacción 2 lee A, ¿puede? Sí puede, porque es más joven. La transacción 2 escribe X, ¿puede? Porque es más joven, ¿no? Aunque T1 escribió X, pero como T2 es más joven, es coherente que escriba después. La transacción 3 escribe Y, puede, porque nadie ha trabajado con Y. La transacción 4 escribe B. Como nadie ha trabajado con B, puede. La transacción 1 quiere escribir Y. Ahora aquí está el problema. Si la transacción 1 escribiera Y, tenemos el problema de que una transacción más joven ya escribió Y. Y yo que soy más vieja estoy queriendo escribir después. Entonces tendría que reiniciar la transacción 1 en este tiempo, ¿no? Entonces la respuesta es, se reinicia T1 en el tiempo 8. Reiniciar.
T1 se decide en realidad, ¿no? Porque la puedo reiniciar en cualquier momento, pero yo lo que les he preguntado es en qué momento se decide reiniciar. Entonces se decide reiniciar, pero no se reinicia. T1 en el tiempo 8, ¿no? Ahora, como la transacción T1 se ha reiniciado, puedo eliminar todo esto. Ya no estaría, ya no tengo que analizar ese caso, ¿no? Ahora la transacción 4, los commits no me interesan mucho. Ahora la transacción 2 quiere escribir D. Como la transacción 2 es la más joven, escribe nomás. No va a haber ningún problema. La transacción 5 ahora inicia y lee A, no hay ningún problema, porque es la más joven. La transacción 3 hace commit. La transacción 5 lee B. Puede porque es más joven, ¿no? Pese a que T4 ha escrito B, como es más joven, puede leer B. Ahora la transacción 2 quiere escribir B. Aquí sí habría problema. La transacción 2 es más joven, más vieja, perdón, que la transacción 5, y la transacción 5 leyó B antes. Entonces aquí habría un problema, por tanto tendríamos que reiniciar la transacción T2. Siempre las que se reinician, si se fijan, son las transacciones más viejas, ¿no? Entonces, T2, reiniciamos T2 en el tiempo 15. Y como vamos a reiniciar, vamos a quitar T2 del plan de ahí en adelante, ¿no? Continuamos y ahora la transacción 5 escribe C, puede porque es la más joven. Y listo, esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, en los exámenes yo les hago este tipo de preguntas para que me sea más fácil revisar, porque si no, si los hiciera reiniciar, cada cual podría reiniciar en cualquier momento y se arma todo un bollo, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Ya, vamos a iniciar ahora con un nuevo tema. Ay, increíble, el internet está funcionando bien. Vamos a ver entonces ahora hemos visto que el DBMS tiene una serie de responsabilidades como son la optimización de consultas, hemos visto el control de concurrencia y hemos visto que para el control de concurrencia hay las dos técnicas, locking y timestamps. Y ahora vamos a ver recuperación de transacciones, recuperación de datos. Entonces, aquí hay unos ejercicios que ustedes van a hacer para la siguiente clase. No sé si esto está en las... Mejor se los voy a pasar. Lo hacen para el... Mañana es feriado, ¿no? Entonces van a hacer para el... Van a hacer para el lunes. Todos. Ay, qué belleza. Ya, mil gracias. Y ya con las soluciones, o sea, como para que ustedes puedan trabajar bien. Ahora vamos a ver recuperación.
Imaginémonos que tenemos esta transacción que transfiere 2,000 pesos de la cuenta 12 a la cuenta 23. De la 12 a la 23. Entonces, esta es la transacción que hemos visto ya varias veces. Veo qué saldo tengo. Si el saldo es suficiente, quito los 2,000 de la cuenta número 12 y entonces voy a tener 3,000. Pero imaginémonos que en este momento se corta la energía o ocurre algún problema, hay un error de hardware, un error de software que me interrumpe la transacción. Entonces la base de datos quedaría en un estado intermedio. He perdido plata, se supone que tendría que tener 7,000 al empezar, sigo teniendo los 7,000, pero debido a esta interrupción de la transacción, la base de datos queda en un estado intermedio, violando la propiedad de atomicidad, y mi base de datos quedaría inconsistente, habría perdido esos 2,000 pesos que estaba queriendo transferir. Entonces, para eso, el DBMS tiene que, cuando vuelve la energía, cuando se recupera el problema y la base de datos otra vez se pone en producción, antes de ponerse en producción, tiene que hacer todos los ajustes, arreglar todo lo que podría haber quedado incorrecto, inconsistente en la base de datos debido a transacciones que como esta hayan sido interrumpidas, ¿no? Entonces, para eso tiene que seguir algoritmos de recuperación. Si pensamos en los estados de las transacciones, cuando una transacción inicia, nosotros decimos que esa transacción está activa. Cuando la transacción termina, decimos que esa transacción está parcialmente comprometida porque ya ha terminado todas las operaciones, pero le falta comprometerse. Entonces, cuando hace commit, decimos que esa transacción está comprometida. Estando parcialmente comprometida, podría pasar a fallada y hacer rollback. Pero si ha terminado con commit, entonces, bueno, ya sea que termine con rollback o con commit, la transacción está terminada, ¿no? Eso es un poco para que nos pongamos de acuerdo en cómo nos referimos a las transacciones según en el momento en el que están, ¿cierto? Entonces, activa se ha iniciado, parcialmente comprometida se ha terminado, pero le queda pendiente el commit, y terminada cuando ya se hizo rollback o se hizo commit, ¿no? Entonces, los algoritmos de recuperación, que son los que sigue el gestor de bases de datos cuando hay fallas, lo que hacen es restaurar la base de datos, ya sea al estado inicial o al estado final, para que no quede con información incorrecta, como habíamos visto en el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto ya les he dicho, pero a ver, veamos si se entiende. Una transacción no alcanza su terminación planeada porque se interrumpe la conexión de la red con el cliente, del cliente con la instancia de la base de datos, ¿no? La aplicación cliente falla, el equipo cliente se bloquea o reinicia. Yo les he puesto el ejemplo así más que se entiende mejor. Se corta la energía, ¿no? Pero podrían haber diferentes motivos. Se interrumpe la conexión y la instancia del motor de bases de datos, el cliente cierra la aplicación, hay un corte de energía, ¿no? Son motivos por los que se podría interrumpir. Es necesario entonces recuperar la base de datos. ¿Cómo se recupera la base de datos? ¿Cómo creen? ¿Cómo tendrían que ser estos algoritmos para recuperar esta base de datos? ¿Qué tendrían que hacer? Imagínense que ustedes tuvieran que hacer un gestor de bases de datos y tienen que ocuparse de esto, de tomar medidas para aquellos casos en que una transacción es interrumpida. Podría ser más importante con la invocación de la base de datos. Perfecto. Habría que hacer un respaldo, digamos,
de todo lo que se va cambiando en la base de datos para por si acaso. Entonces, si hay una falla, yo tengo mi respaldo y vuelvo la base de datos al estado inicial con ese respaldo. Entonces, las técnicas de recuperación justamente trabajan en base a eso, a sacar respaldos de las áreas que están siendo modificadas. No se saca el respaldo de toda la base de datos porque si no sería terrible, las bases de datos pueden ser gigantes, solo se saca el respaldo de las áreas que están siendo alteradas. Entonces, vamos a ver 3 técnicas de recuperación. La técnica de log, de checkpoints y de sombra de página. Vamos a ver primero la técnica de log. Log en inglés, ¿qué significado tiene la palabra log? Log es un diario, bitácora. Entonces, las bases de datos tienen un diario o una bitácora que puede ser utilizada para justamente recuperar una base de datos. Entonces, al ser un diario, yo estoy registrando todo lo que me ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso voy a registrar todo lo que ha pasado en la base de datos. Y si es que hay alguna falla, puedo recurrir a ese diario. Entonces, en la técnica de log, mantenemos un archivo de registros log, que vendría a ser el diario, para poder deshacer cualquier modificación que hayamos hecho a la base de datos. En este archivo log les voy a mostrar mejor directo con un ejemplo. Ya. Este es mi archivo log. En este archivo log yo guardo 2 tipos de registro. Un registro como este que me indica el identificador de la transacción y un evento importante. Entonces, T1 inicia. Otro tipo de registro, bueno, aquí tengo T2 inicia, T1 terminó, T1 hizo commit, T2 terminó y así. Entonces yo acá tengo, registro todos los eventos importantes de una transacción. Inicia, terminó, hizo commit, digamos, o hizo rollback, ¿ya? Y otro tipo de registros que tengo son los registros que me permiten guardar el backup de lo que estoy modificando. Entonces, digamos que yo tengo W1 de X y en X yo tengo 10. Entonces, cuando yo escribo, no, en X yo tengo 1, ¿ya? Un ratito no veamos esta parte, no vean esta parte. Entonces, imaginémonos que yo en la base de datos, en el área X, tengo el valor de 1. Entonces, X está escribiendo aquí 10. Entonces, cuando vengo a hacer esta operación, antes de hacer esta operación, yo escribo qué valor tenía X. Entonces digo, la transacción T1 está escribiendo el área X, el valor anterior de X es 1 y el nuevo valor es 10. Entonces tengo 2 tipos de registros. TI evento, un evento significativo como start, commit, rollback, qué sé yo. Y tengo la transacción, el área que estoy modificando, el antiguo valor y el nuevo valor. Como vemos acá, en el segundo registro del archivo log, yo tengo T1, escribió en el área X. El antiguo valor era 1, el nuevo valor es 10. Entonces yo voy guardando todo esto en mi archivo log. ¿Ya? Esa es la idea del archivo log. Entonces, si ocurre alguna falla, yo puedo recurrir a mi archivo log para recuperar la base de datos
viendo qué transacciones han terminado, cuáles han sido interrumpidas y demás, ¿ya? Un poco este archivo log va a depender del tipo de técnica que utilice. Vamos a ver entonces, a ver, leemos esto a ver si se entiende todo lo que les he explicado, que está dicho acá de alguna manera. Entonces voy a mantener ese archivo de registro log para poder deshacer cualquier modificación en caso de falla. Existen dos tipos de registros log: transacción, área, antiguo valor, nuevo valor, y transacción, evento significativo, start, commit y demás. ¿En qué tipo de almacenamiento debería estar este archivo log? ¿En RAM o en disco? ¿Qué? Pero si es que hay un corte de energía, ¿qué va a pasar con la memoria de RAM? Va a perder y ya, chao, ¿no? No voy a tener respaldo. Entonces tiene que estar en memoria persistente, ¿no? Tendría que estar en disco, en la nube, no sé, en memoria persistente, pero no en RAM, ¿ya? Entonces, cuando una transacción se inicia, se crea el registro TI Start. Cuando la transacción realiza una lectura, a mí no me interesa mucho para sacar respaldo, porque la lectura solamente lee, no modifica la base de datos, entonces no necesito hacer nada especial para fines de recuperación, entonces no hago nada. Pero cuando escribe, tengo que crear un registro TI, el antiguo valor, o sea, TI está escribiendo X, el antiguo valor y el nuevo valor, ¿no es cierto? Y cuando una transacción termina, puedo hacer TI commit dependiendo la técnica que vayamos a utilizar, ¿ya? Vamos a ver entonces diferentes modalidades. Yo le he puesto modalidad 1, pero no significa que ese sea un término oficial, ¿ya? Pero es para entendernos. Una de las modalidades sería modificar la base de datos en diferido. No sé si ustedes han visto algún partido de fútbol o de cualquier otro deporte, no sé, algún evento. Se puede ver en diferido o en vivo y en directo, ¿no es cierto? ¿Qué significa?
Listo, chicos, ahora sí, ¿me escuchan? Hola, hola. Meet. Ya, gracias, mi doctor. Entonces continuamos. Muchas gracias a los que me han avisado aquí que se había cortado. Espero que ahora Viva funcione bien, porque a veces ni comprando los megas funciona bien. Ya. Voy a reanudar entonces la grabación y continuamos con la explicación. ¿Dónde está? Ya. Entonces, en la modalidad 1 de la técnica de log, nosotros no guardamos, no hacemos ninguna escritura en la base de datos, salvo que la transacción termine, ¿no? Entonces, todo lo hacemos en el archivo log y solo si la transacción termina con éxito, hacemos los cambios en el archivo log. ¿Dónde está mi pizarrita? Aquí está. Entonces, yo tengo mi base de datos y tengo mi archivo log, ¿no? Y esta es mi base de datos. Si una transacción escribe X, y digamos yo en X tengo 2, yo no voy a escribir en la base de datos, voy a decir X, perdón, esta digamos que es la transacción 1, entonces voy a decir la transacción 1 escribe X, el antiguo valor era 2 y el nuevo valor va a ser 5, digamos. La transacción 1 escribe Y, entonces voy a decir T1 escribe Y, el antiguo valor era 3 y ahora va a ser 9. Pero mi X, mi Y, en la base de datos sigue con el valor de 3. Si la transacción 1 hace commit, ¿no? O sea, termina, ya sé que terminó. Entonces yo digo allá, T1 precommit. Esto significa T1 terminó, ya hizo todas sus operaciones. Entonces vengo y empiezo a actualizar aquí. X ahora vale 5, Y vale 9. Y cuando termino, vengo y digo, ya terminé. Ahora hacemos T1 commit. Entonces, si yo tengo esto, yo sé que T1 ha terminado y todos los cambios que ha hecho ya están en la base de datos. ¿No es cierto? Entonces, con esto, aquí yo tengo toda la información como para saber qué es lo que ha pasado con mis transacciones en esta interrupción que ha podido haber, ¿ya? Si es que hubiera alguna interrupción. Entonces, imaginemos que hay un corte de energía y hay muchas transacciones que se estaban ejecutando, yo no sé qué habrá pasado, se ha interrumpido todo. Entonces, el gestor de bases de datos, el DBMS, cuando vuelve la energía, recurre a este archivo log. Y en este archivo log va a tomar medidas. ¿Qué podemos decir de la transacción T1 que está pintada de amarillo? Todas las operaciones que ha hecho T1 están pintadas de amarillo. Perfecto, ha terminado bien y todos los cambios que ha hecho ya están en la base de datos. ¿Qué tendría que hacer con esta transacción? Nada, porque todo ok. Ahora, ¿qué pasa con la transacción verde? Que es la transacción T2, he pintado de verde todas sus operaciones. Ha terminado todas sus operaciones, pero no está en la base de datos. Perfecto. Entonces, T2 ha terminado todas las operaciones, pero antes de que pueda hacer los cambios en la base de datos, ha habido el corte de energía. Entonces, yo tengo todo como para hacer los cambios en la base de datos. Entonces, lo que tendría que hacer es pasar el estado de la base de datos de esta transacción al estado final, hacer un commit, ¿no? Fíjense que el proceso de recuperación básicamente es rehacer o deshacer. Rehacer es pasar al estado final y deshacer es pasar al estado inicial. Entonces, básicamente es o deshacer o rehacer. En eso consiste el proceso de recuperación.
Entonces, en este caso tendría que rehacer la transacción T2. Tengo que rehacer la transacción T2. ¿Qué puedo decir de la transacción T3? Que está pintada de celeste. No termina, supuestamente tendría que deshacerse, pero lo bueno es que, ¿qué voy a deshacer si no he hecho nada? Mi base de datos está intacta. No he tocado nada de lo que ha modificado esta transacción. Entonces, con esta transacción no tengo que hacer nada en esta modalidad. ¿Ya? Solamente en esta modalidad solo tendría que rehacer transacciones, pero no necesito deshacer, porque yo no he tocado nada de la base de datos con la transacción T3. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, este es el estado de la base de datos antes de la recuperación. Pero si pusiera el estado inicial de la base de datos, el estado inicial de la base de datos es X10, X1. No he puesto aquí el estado inicial, ¿no? X1, Y2, o sea, son todos los antiguos valores, ¿no? No me han dado implícitamente, los puedo ver acá, ¿no? A igual 7, Z igual 3, B igual 1, U igual 4 y V igual 5. Ese es el estado inicial de mi base de datos. A medida que se van haciendo las operaciones, T1 empieza y escribe en X10. Escribo en el archivo log, pero no escribo en la base de datos. ¿Ya? Eso no se ve acá. Puede ser. Vamos a hacer aquí. Entonces, si yo tuviera una radiografía de la base de datos acá, el estado inicial de mi base de datos es entonces X1, Y2, A7, Z3, B1, vamos a hacer así, X, Y, X vale 1, Y vale 2, A vale 7, Z vale 3, Z vale 3, B vale 1, U vale 4 y B vale 5. Ese es el estado inicial de mi base de datos. Ya. Para el otro grupo es eso. Ya. Entonces, la transacción 1 empieza, la transacción 1 escribe en X, esta es la base de datos. La transacción 1 escribe en X, el antiguo valor era 1, el nuevo valor es 10, mi base de datos sigue intacta. Y yo estoy escribiendo esa modificación en el archivo log. La transacción 2 empieza, escribe en Y, 2, tenía 2, el nuevo valor va a ser 20, pero mi base de datos sigue intacta. La transacción 2 empieza, el antiguo valor era 7, el nuevo valor es 11, mi base de datos sigue intacta. T3 empieza, escribe en Z30, pero no toco mi base de datos. T2 escribe en B, 1 y, 11, no toco mi base de datos. Ahora, T1, precomit, quiere decir que T1 terminó.
Entonces, como T1 terminó, entonces vengo acá y digo, ya, X vale 10, Y vale 20, Z vale 30. Cuando termino, escribo T1 commit. Pero mientras tanto ha ocurrido esto. T3 escribió en U, era 4, ahora es 99, pero no toqué la base de datos. T2 pre-commit, voy a ir a tratar de modificar la base de datos, pero antes de que pueda modificar la base de datos hubo el corte de energía. Se supone que el corte de energía está aquí, ¿no es cierto? Porque justamente es hasta ahí que pude hacer mi archivo log, ¿no? Cuidado que estén creyendo que está al medio. Tendría que terminar todas las operaciones. Recién de Claro, se supone que si al volver la energía me encuentro con este archivo log, sé que ha pasado todo esto hasta aquí, ¿no? Entonces, este es el estado de mi base de datos en este momento. Ahora tengo que aplicar un proceso de recuperación aplicando la técnica, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este estado que les estoy mostrando acá es justamente este, el estado de la base de datos antes de la recuperación. Así ha quedado mi base de datos con la falla, ¿sí? A está en 7. Ay, A está en 7, o sea, si ustedes se fijan, va a tener todos estos valores. X, Y y Z están con 10, 20, 30 respectivamente. 10, 20, 30 respectivamente, el resto es normal. Entonces, empiezo el proceso de recuperación. Detecto transacciones que tienen pre-commit y no tienen commit en el archivo log, que es el caso de T2. Entonces, tengo que rehacer la transacción, perdón. Tengo que rehacer la transacción T2. Entonces, agarro en el proceso de recuperación. Ay, me he olvidado agarrar el lapicito. A cambia 7, B cambia 11. Ese es el proceso de recuperación. Solo tengo que rehacer la transacción verde, por eso es que he pintado de verde esas áreas. Y cuando termino, voy a escribir en mi archivo log de 2 commit, digamos, ¿no? Una vez que termine de escribir. Y listo. Ese es el proceso de recuperación. Si ustedes se fijan, aquí estaría el algoritmo a grosso modo. Ante una falla, busco en el archivo log. Tengo que rehacer y deshacer. En esta modalidad no es necesario deshacer, porque yo no escribo nada en la base de datos. Pero sí tengo que rehacer. Rehacer significa poner las áreas en el nuevo estado de aquellas transacciones, de aquellas áreas que han sido modificadas por transacciones que tienen pre-commit, pero no tienen commit en el archivo log, que sería justamente el caso de la transacción verde. Tienen pre-commit en el archivo log, pero no tienen commit. Esas son las que hay que rehacer. ¿Está claro? Entonces, ahora quiero que ustedes hagan un algoritmo detallado. Traten de hacer un algoritmo más detallado que el que yo les he puesto acá. Este es un algoritmo, un esquema, digamos, ¿no? A grosso modo. Pero ahora traten de hacer
Ya estamos de vuelta, chicos. Entonces, lo que quería que hagan para la siguiente clase, que es el lunes, es hacer un algoritmo parecido a este. Aquí está la solución, pero traten de no ver la solución y ustedes hacer su propio algoritmo en base a este archivo log y demás, ¿no? Entonces tenemos que buscar en el archivo log transacciones que han terminado porque tienen un pre-commit en el archivo log, pero no tienen el commit, y rehacer las operaciones de esas transacciones, ¿no? Entonces, hacer el detalle del recorrido del archivo log, de la identificación de estas transacciones y del proceso de recuperar la base de datos escribiendo en la base de datos el nuevo valor. Pueden utilizar la notación que quieran, pero aquí yo he visto, por ejemplo, para ver qué tipo de registro log es, hago directamente una comparación así, identifico transacciones a rehacer y aquí empiezo a rehacer, ¿no? Y al rehacer simplemente digo escribir en la base de datos tal cosa de acuerdo al registro que me he encontrado. Entonces, con esa idea, hagan, pero no vean el algoritmo directamente, ¿no? Sino traten de hacerlo ustedes para que realmente lo entiendan, porque si no, no se va a entender bien, ¿ya? Entonces, quedamos ahí con el grupo 1 y hagan su tarea para la siguiente clase, ¿ya? Ya he subido los videos, el video de ayer, entonces más tardecito voy a subir este video. Voy a subir el que mejor me salga, no sé, seguramente va a ser con el otro grupo porque como han habido interrupciones en este, espero que ya en el segundo grupo no haya interrupciones. Listo, entonces vamos a quedar acá con el grupo 1. Grupo 2. No, todavía no están aquí, los del grupo 2. Pero si es que hubiera alguien en su casa, en el grupo 2 pueden ir viendo. Denle una leidita a esto, por favor. Ya, entonces vayan leyendo, por favor, esa
presentación y yo voy a ir a firmar y vengo ahorita, ¿ya? Buen día. Buen día. Buenos días. Vaya leyendo eso, ya voy a ir a firmar un ratito.